Avui ens acompanya Manuel Tapial, cooperant de Madrid, que ha estat en els camps de refugiats palestins del Líban y Siria. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. ¿Tú mantienes contacto con la gente que hay ahí, los campos de refugiados? ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que te dicen? A ver, la organización a la que yo represento, trabajamos con ONGs que están tanto en la Palestina ocupada como en Gaza, como en los campos de refugiados de Líbano. Nosotros tenemos una relación directa, prácticamente diaria, con los comités de la salud palestinos, que de hecho el día 31 un hospital que esta organización regenta en el norte de Gaza fue atacado, un auxiliar médico fue asesinado en este ataque y bueno, pues a mí lo que me cuentan, lo que está sucediendo allí es que es un auténtico genocidio. Hay que tener en cuenta que en Gaza es una franja que tiene de largo 40 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, es una de las partes más densamente pobladas de la tierra. Viven 1,5 millones de palestinos, de los cuales más del 50% son menores de 16 años y claro, todas las imágenes que vemos en la televisión, o sea, son principalmente pues de canales árabes que están dentro de la franja, ya que los periodistas no habéis podido entrar dentro de la franja. Israel no ha dejado la entrada de periodistas, yo presumo que para que no haya testigos de lo que está aconteciendo y bueno, pues como te decía, creemos que está habiendo un auténtico genocidio de lo que es el pueblo palestino. ¿El día a día de esta gente cómo es? Pues el día a día de esta gente, pues mira, te puedo relatar que, por ejemplo, los niños, o sea, es imposible que puedan conciliar el sueño. Hay una psicosis total y permanente, o sea, hay que entender que ese 1,5 millones de palestinos que hay en la franja es un pueblo que prácticamente no tiene armas, por mucho que se quiera decir que jamás ataca, o sea, es insignificante, ¿no? O sea, para las proporciones de lo que se está hablando. Es una huida permanente hacia ningún lugar, porque no pueden huir. O sea, ahora hemos visto recientemente cómo Israel ha atacado escuelas de la ONU, incumpliendo la legislación internacional, las convenciones internacionales de guerra, y han muerto. Creo que la cifra era más de 50 personas en estos ataques, ¿no? O sea, estamos viendo cómo una población está siendo atacada sin poder huir hacia ningún lugar. Es la única guerra del mundo que se está aconteciendo donde no se tiene el derecho por parte de los palestinos a poder huir hacia ningún lugar, ¿no? ¿Y crees que va a aguantar mucho esta situación el pueblo palestino? Hombre, esta situación no es nueva, ¿no? En los 60 años de la existencia del Estado de Israel ha habido pues un tira y afloja, ¿no? Pues ha habido épocas pues más crudas, otras menos crudas que estamos viviendo, pues un ataque que no hay precedentes, ¿no? En los últimos 40 años no ha habido un ataque de una magnitud semejante como la que se está viviendo. Mira, yo te he traído aquí una fotografía que, bueno, pues que quiero enseñar. Esto es una bomba de racimo, ¿vale? Estas bombas son las que está lanzando Israel contra la población civil, que son bombas que se abren en el aire y esto es una bomba contenedora que contiene cerca de 300 proyectiles del tamaño de una pelota de tenis que al contacto con cualquier superficie explotan. Estos son niños del sur del Líbano. Esta fotografía la tomé yo en el año 2006, justo después de la guerra entre el Líbano e Israel, y bueno, para que veáis un poco la proporción de la bomba, ¿no? Claro, cuando se está arrojando este tipo de proyectiles contra la población civil y la comunidad internacional hace unas condenas tibias, sin ningún tipo de consecuencias para Israel, se está legitimando lo que es un genocidio. Claro, o sea, tú me preguntas si, bueno, pues esto va a durar mucho, ¿no? O sea, yo creo que la única solución que este conflicto tiene es el reconocimiento por Israel de las resoluciones de la ONU, el cumplimiento de las mismas resoluciones, el levantamiento del bloqueo que Gaza lleva sufriendo durante los 2 últimos años, que es un bloqueo bestial que impide introducir tanto medicinas como alimentos dentro de la franja de Gaza, condenando a la población civil a la inanición y a la muerte. Y al final, cuando la comunidad internacional recupere la dignidad humana y condene con consecuencias al Estado de Israel por los crímenes que está cometiendo, y sobre todo cuando finalice la ocupación, ¿no? Porque lo que se está viviendo al fin y al cabo es fruto de una ocupación ilegítima que la ONU ha ido condenando año tras año, Israel ha ido haciendo oídos sordos. ¿Y nosotros qué podemos hacer desde aquí? Ya para terminar. Manu, sepárate un poco el micro, sí, hacia ahí, porque rasca un poco. Sí, a ver.
aquí, por ejemplo. Así. A ver. Muy bien. ¿Es mejor? Sí. Vale. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí Hombre, ante esta situación? Pues yo invito, a ver, pues a la población civil yo la invito a participar en las manifestaciones que hay en solidaridad con el pueblo palestino y contra la masacre en Gaza. A los ayuntamientos e instituciones locales yo les invito a que los plenos municipales presenten mociones de condena y que se invite tanto a la Generalitat aquí en Cataluña como al Gobierno de España a que rompa las relaciones o que las condenas que están haciendo los diferentes cargos políticos sean condenas que conlleven consecuencias al Estado de Israel a fin de empujar para el fin de esta masacre. Y bueno, pues lo más, por decirlo de alguna manera, lo más urgente es, ante las llamadas que están haciendo las ONGs palestinas de socorro y de ayuda, pues que los ciudadanos participen de las campañas tanto de recogida de materiales sanitarios como de medicamentos. Exactamente, de medicamentos, de alimentos y demás, para que se pueda enviar a Gaza, ¿no? Una vez que se consiga levantar el bloqueo. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel Tapial, por acompañarnos aquí a la terrassa. Moltes gràcies. A ti por invitarme.